Bueno, vamos a hablar de este tercer video donde os quiero explicar lo que yo creo que es la misión humana, cuál es el propósito de la humanidad, qué es lo que cada humano debe cumplir o establecer. Y es muy simple, es algo muy sencillo. Por encima del artificio social esperado por todos, del éxito en el trabajo, del éxito laboral, de ese disponer de plata suficiente para viajar, para comprar la casa de campo, el departamento en la ciudad, para pagar las universidades de los niños, independientemente de eso, porque eso socialmente es algo establecido, pero la naturaleza humana no está pidiéndole eso a todos los humanos. Pero lo que sí que pide la naturaleza humana a cada humano es que establezca los vínculos afectivos, filiopaternales, fraterno-conyugales y paterno-filiales. Ese es un mandato natural. Tener plata y carecer de la confianza, del respeto y del amor intrafamiliar es ser un viudo del amor. Ahora, si tienes los vínculos establecidos en confianza, respeto y unidad en el afecto, vincular afectivo entre padre, hijo, padre, esposa, marido y esposa, entre hermanos, entre el núcleo familiar completo consanguíneo, por llamarlo de alguna manera, si tienes eso y no has logrado el éxito profesional, bueno, dispones del vínculo afectivo y eso te llena. Si careces de plata, pero tienes el vínculo en la confianza, en el respeto, en la amistad con tu familia, más de uno te darán de comer. So, por encima de todo, el ser humano debe establecer esos vínculos. En segundo lugar, el ser humano debe descubrir por sí solo cuál es la naturaleza humana, cuál es la identidad del ser humano verdadero, no del artificio humano, sino el ser humano natural, decente, maduro, del ser humano con humanidad dentro. Y por lógica también debe descubrir cuál es la causa del artificio humano, qué es lo que nos lleva a pensar en cosas tan ficticias como las filosofías, los ideales, ¿qué nos lleva a pensar que van a venir extraterrestres a salvarnos? ¿Qué nos lleva a pensar que el otro es malo y porque es malo lo tengo que desechar? ¿Qué nos lleva a pensar que las cosas son en lucha de opuestos, lucha de clases, luchas de poder? ¿Qué es eso? Esto es un artificio, pero tiene que tener algún origen. De el encuentro de ese origen nosotros somos responsables de buscarlo y entenderlo. Y tenemos que comprender cuáles son las normas de comportamiento, cuáles son las normas de convencimiento, cuáles son las normas de convivencia para poder establecernos maduros en la humanidad, en aquello que nos hace a todos ser parejos en lo humano. Es curioso que veamos la naturaleza y vemos a las tórtolas y casi todas son iguales. Uno no podría decir esta es distinta a la otra. Aparentemente parecen iguales, son todas distintas, pero son parecidas porque cumplen todas la misma función. Los caballos son parecidos porque cumplen todos la misma función. El ser humano debería ser parecido al otro humano en su humanidad, en el desarrollo del dominio sobre la actitud, en el desarrollo del dominio sobre el rencor, sobre el rechazo, sobre la acusación, sobre el reclamo, en el dominio sobre nuestra manera de pensar, sobre nuestra manera de hablar, sobre el lenguaje que utilizamos para que sea parco y preciso, para no llenar a los otros la cabeza de artificios significativos que no les dicen nada y que no pueden comprender. Por un lado tenemos que ser humanos en el establecimiento vincular. Por otro lado, ser inteligentes en cuanto al reconocimiento, el juicio justo. Y por otro lado, cumplir con esas normas de comportamiento, de pensamiento, de convivencia. Eso es lo que la naturaleza espera de cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo espera? Porque en el origen están. El origen es equilibrado, es moderado,
es paciente, es prudente, firme, templado. El origen contiene virtudes y nosotros debemos ser virtuosos. Lo quiero dejar hasta aquí porque se me está terminando.